crees que la investigación es cara, prueba la enfermedad. Esta afirmación es de la activista estadounidense Mary Lasker y es el inicio de un extenso artículo difundido por el Círculo Cívico de Opinión, un foro del que forman parte personas de distintos colectivos de la sociedad civil española. En esa publicación, dos científicos aragoneses analizan las características de este coronavirus, la gestión nacional y mundial que se ha hecho de la pandemia y el estudio de una vacuna. Reflexiones todas ellas muy interesantes, pero sobre todo una que sobrevuela todo el artículo, la de invertir en investigación y fortalecer la sanidad, porque la ciencia no se improvisa. Los autores de este artículo son los aragoneses Luis Oro, catedrático e investigador del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, y Alberto Jiménez Schumacher, investigador ARAID del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón. Buenos días a los dos. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestra fase 1 en vuestros respectivos laboratorios? Bueno, afortunadamente ya se está abriendo, estamos ya pudiendo ir a la universidad y retomar la actividad en los laboratorios. Al final la ciencia es una actividad que requiere hacer experimentos y necesitamos estar en contacto con ellos. Bueno, yo muy feliz. En vez de la estantería de casa, pues hoy estoy en el despacho, aquí está la bata y pronto bajaremos al laboratorio. Es verdad, ahora vemos ya la pizarra con todos los apuntes en tu caso, Alberto. Luis, en el tuyo estamos viendo una imagen espectacular detrás de ti. De hecho, parece que no estamos en primavera. Bueno, es que el inicio del confinamiento se produjo justamente unos pocos días después de una visita que hice a las Dolomitas para esquiar y me dejé el fondo de pantalla como recuerdo. Pronto podré cambiarlo. Ganas también de salir de excursión, me imagino, Luis. Así es, así es. Afortunadamente ya podemos empezar a salir los federados y de hecho ayer ya estuve en las Peñas de Herrera, en la zona del Moncayo, un día fantástico. Por cierto, una noticia de última hora, hemos conocido ya que el Boletín Oficial del Estado publicaba que va a ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y en los espacios abiertos siempre y cuando no se pueda cumplir esa distancia interpersonal de 2 metros. ¿La tenéis preparada ya la mascarilla? ¿Cómo lo vais a hacer en vuestro caso? Bueno, yo la tengo aquí. ¿Y la vais a tener, Alberto, que utilizar, por ejemplo, dentro del laboratorio? Bueno, es siempre que, a ver, como medida de precaución para muchos experimentos, por ejemplo, cuando estamos en el animalario tenemos que llevarla ya porque sí. Ahora, si coincidimos varias personas dentro del laboratorio, es importante llevarla. Ahora mismo estoy yo solo en mi despacho, mi compañero no va a venir, por lo cual no tengo por qué usarla. ¿Luis? Sí, bueno, nosotros estamos haciendo turnos, los laboratorios hemos reducido la capacidad a la mitad y lo que estamos haciendo es dividirnos entre mañana y tarde. Y estamos siendo muy cuidadosos, sobre todo en los laboratorios la posibilidad de contagio puede ser elevada y por ello estamos tomando todo tipo de precauciones. Sí, porque seguimos insistiendo, lo hacemos mucho también los medios de comunicación, que no hay que bajar la guardia y a pesar de que nos van llegando buenas noticias, por ejemplo, se reducen los contagios y afortunadamente también las víctimas mortales. Y además, desde hace un par de días hablamos del hallazgo de una posible vacuna en Estados Unidos por parte de la compañía Moderna. Se ha probado en personas y se ha mostrado eficaz porque genera una respuesta inmunitaria tan potente como la de los pacientes que han superado la enfermedad. O sea, más o menos, para que todo el mundo nos entienda, que genera anticuerpos que bloquean al virus. Alberto, es una buena noticia, de eso no hay duda, pero ¿hay que ser precavidos? Hombre, hay que tener cautela, prudencia, pero bueno, los datos invitan a cierto optimismo. Además, es un nuevo tipo de vacuna totalmente diferente que lo que hace es, en vez de coger un fragmento de proteínas del virus o coger el virus inactivado, ellos lo que han hecho es coger parte del material genético, solo las instrucciones para hacer el gancho, ¿no? Para que se enganchen las células, y esas instrucciones con unos líquidos lo meten dentro de unas células, las células lo producen y generan respuesta. Ahora hay que ver, claro, lo han hecho un pequeño grupo de pacientes, van a ir aumentándolo, porque claro, lo han cogido en pacientes sanos muy seleccionados. No sabemos si esta vacuna funcionará igual en personas de riesgo o con edad avanzada, en niños, entonces, pero bueno, habla de eso, ¿no? Se ha conseguido con esta vacuna en 2-3 meses lo que no se llegó a conseguir nunca para otras pandemias hace unos años, como el SARS.
Claro, de hecho la compañía ha anunciado que va a continuar con los ensayos clínicos en 600 personas y si los resultados son positivos podría empezar a distribuir la vacuna a gran escala ya a finales de este año o incluso principios de 2021. Será pronto precisamente por lo que dices, porque teniendo en cuenta que la enfermedad apareció en diciembre del año pasado en China, en un año prácticamente se habrá desarrollado una vacuna. Es algo inédito. Es un buen ejemplo de la capacidad de la ciencia de responder en tiempos cortos cuando los sistemas científicos están preparados. Y por ello no debiéramos nunca olvidar el que la ciencia es necesaria y que no se improvisa. Y por lo tanto debemos invertir en ciencia. Y afortunadamente la respuesta internacional ante la pandemia ha sido espectacular, un gran avance. Hay que invertir en ciencia, desde luego, algo que se estaba haciendo. Alberto, ¿qué opinas? ¿Se estaba haciendo? Ahora hemos visto, es verdad que hemos visto una inyección muy importante por parte de todos los gobiernos, de todos los países, en equipos de investigación, en líneas de investigación que incluso se han reorientado todo para luchar contra la COVID-19. Incluso creo que hay algún tipo de cálculo que haces para saber y para poner en contexto sobre todo las cifras, porque es importante siempre contextualizar las cifras. Por ejemplo, en España, ¿estamos invirtiendo mucho o poco en investigación contra el coronavirus? Bueno, entiendo que todos los científicos, en cierto modo, hemos virado nuestras líneas de investigación. Luego, esos recursos a lo mejor no se cuentan, pero como iniciativas extraordinarias, por ejemplo, se anunció un fondo de 30 millones. Que claro, si vemos que al día España, pues según distintos cálculos, pierde unos 2.000 millones, pues estamos invirtiendo, ya sé que me gusta hacer comparaciones con el AVE, con el tiempo, pues bueno, estamos invirtiendo 15 minutos extra en investigación, ¿no? Otros países están haciendo inversiones mucho más potentes, pero es lo que ha dicho Luis, la ciencia no se improvisa. No puedes de la noche a la mañana tener unos equipos de investigación formados con 20 personas y unas infraestructuras de lujo. Infraestructuras que, bueno, pues que estaban muy bien a lo mejor hace unos años, pero que con los recortes y tal, algunas se fueron deteriorando. Pero bueno, hay que ser optimistas. Claro, porque hablemos tanto de las infraestructuras que hay en nuestro país como de los equipos investigadores. Hay muchos investigadores que ni siquiera tienen un contrato fijo, un contrato estable con 40 y pico de años. Esta es la situación que tenemos de nuestros científicos en España. Sí, además una reflexión que nos ha llevado a muchos científicos es que, claro, nosotros tenemos tan interiorizada la precariedad laboral, porque es una cosa que nos apasiona, que no nos damos y asumimos, no lo vemos como una vergüenza, lo asumimos. Entonces ahora cuando escuchas a científicos entrevistados, por ejemplo, Juan, creo que se llama Gracia, que está en el equipo de Mariano Esteban, una de las personas que lidera una de las vacunas españolas, se le acaba el contrato en diciembre, pues bueno, hace que pensar. Entiendo que se lo van a renovar, ahí no va a haber ningún problema, es una emergencia nacional. Luis, ¿crees que esta pandemia nos va a cambiar en este sentido? ¿Nos va a hacer que seamos más conscientes, tanto los ciudadanos como nuestros gobernantes, de la importancia de la ciencia y de darle estabilidad sobre todo a la financiación de la investigación? Esperemos que sí. Y yo creo que lo que debe hacerse es tener un esfuerzo en investigación sostenido. Lo que no podemos hacer es ir a trompicones. La ciencia necesita estabilidad y esa estabilidad es necesaria para consolidar equipos. Y yo lamento mucho el que un buen número de nuestros jóvenes científicos en estos momentos estén trabajando fuera de España. O sea, debemos de hacer una apuesta mucho más seria por la investigación y también por la sanidad. De hecho, es totalmente necesario. Hablábamos de la vacuna que parece ser han descubierto en Estados Unidos, siguen los ensayos clínicos. De hecho, es un paso fundamental encontrar la vacuna. Pero claro, luego viene la comercialización. Ha habido cierta polémica en los últimos días por las declaraciones de un directivo de una farmacéutica de origen francés que dijo que si Estados Unidos era quien había invertido en la investigación, sus ciudadanos deberían tener preferencia en la vacuna. También la compañía que ahora ha anunciado esta posible vacuna va un poco en la misma línea. Dice que podría empezar a distribuirla a finales de este año en Estados Unidos y el año que viene, en 2021, en el resto del mundo. Alberto, ¿debe ser así en la situación en la que estamos? Primero para los ciudadanos del país donde se descubre la vacuna y luego el resto. Bueno, yo entiendo que esta vacuna tiene que ser una excepcionalidad y tendrán que decir a todo el mundo cómo hacerla y poderla distribuir y luego ya se verá cómo recompensar a la empresa que lo haya conseguido, pero esto volvemos a lo mismo. Los hospitales que investigan son mejores porque pueden hacer esos ensayos clínicos. Por ejemplo, lo veíamos con la inmunoterapias que ahora son habituales en nuestros hospitales.
pues los primeros laboratorios de Estados Unidos que lo descubrieron en hospitales como el que trabajaba yo en Nueva York, en el Memorial, las llevaban aplicando desde el año 2002, 2003 en los primeros pacientes. Por eso es importante tener un sistema robusto de investigación, una conexión entre los hospitales y los laboratorios. Los países que investigan son los primeros que tienen estas cosas. Y ahora nos parece una calamidad, pero otros países han estado investigando muchos fármacos contra el cáncer que primero han llegado allí. Tenemos que concienciarnos de que invertir en ciencia siempre es rentable. Siempre es rentable y, de hecho, lo estamos comprobando ahora los ciudadanos de todo el mundo, de todos los países. Luis, me gustaría preguntarte por las infraestructuras que tenemos ahora en investigación. Se habla mucho de laboratorios, se habla mucho de lo que cuesta también el material con el que se investiga, pero claro, luego también hay que desarrollar una industria auxiliar para que pueda comercializar, para que pueda poner en marcha todos esos descubrimientos. ¿Falta en España también apostar por esta segunda línea de la investigación? Bueno, tuvimos un momento que yo diría que fue muy esperanzador en España, que la crisis que se inició en el 2010 supuso un freno muy serio. De hecho, las infraestructuras y el instrumental particularmente que tenemos en estos momentos está quedándose obsoleto. Entonces, tal vez esta pandemia y esta situación lleve a nuestras autoridades a reconsiderar ese apoyo, porque sin un equipo moderno y al día es difícil pensar en digamos, desarrollo de esa industria. Afortunadamente, la capacidad de reacción de nuestro sistema tecnológico, si se le proveen los medios necesarios, es alta, pero necesitamos no olvidar que esos parones que hemos tenido pueden tener consecuencias si no los subsanamos en breve plazo. Sí, a mí me gusta mucho utilizar un símil que le he escuchado muchas veces al profesor Oro, que dice que la investigación no es como una carretera, que una carretera, bueno, la puedes dejar unos años y luego en un tiempo la recuperas. Montar unos equipos de investigación requiere mucho tiempo, y si ahora tenemos unos proyectos de vacunas, pues puede ser en España, puede ser en gran parte porque Margarita Salas y Eladio Viñuela trajeron una tradición de estudiar virus en España que siguieron Mariano Esteban, Luis Enjuanes, con sus equipos, y han ido teniendo una tradición. No podemos de repente decir, venga, ahora queremos investigar en una cosa y vamos a montarlo. España tiene muchísimo talento, hay que apostar y cuidar por él. Por cierto, que en esa línea de lo que comentas, Alberto, me gustaría preguntaros a los dos. Ciertas investigaciones que han quedado ahora en stand-by porque todo se ha reorientado hacia el coronavirus, pueden correr cierto peligro precisamente por eso, porque en investigación no es como una carretera, no se puede decir paralizo este proyecto y lo retomo en 1 año y medio. ¿Qué puede pasar, Luis? ¿Qué puede pasar con ciertas investigaciones de otras enfermedades, por ejemplo? Bueno, la prioridad ha hecho que los equipos hayan modificado su línea de investigación para atender la urgencia. El parón que ha habido es relativamente corto y estoy convencido de que podrán retomarse nuevamente las investigaciones. Yo lo que creo, por otra parte, es que hemos sido demasiado estrictos. Un buen número de laboratorios de investigación que tenían capacidad para continuar su actividad, para hacer PCRs, han estado parados demasiado tiempo. Pero bueno, creo que no hay que mirar al pasado, mirar al futuro y reiniciar y recuperar todo aquello que estaba en marcha y que de alguna manera no debemos olvidar. En el caso de la investigación biomédica, trabajando con muestras vivas, con modelos experimentales, algunas líneas sí que se van a retrasar bastante más, porque no parar 2 meses, a lo mejor para coger ese ritmo otra vez necesitas 6. Pero hay que ser positivo. La ciencia se ha volcado de una manera increíble. Ahora colaboramos de una manera muy diferente a antes del coronavirus. Hay equipos interdisciplinares que han surgido de esto, que continuarán. Y desarrollos tecnológicos que se están produciendo impactarán en todas las investigaciones. Quiero pensar, por ejemplo, este tipo de vacunas a las que hacíamos referencia, las de Moderna, la que tanto se habla ahora, es un nuevo tipo de vacunas que a lo mejor sirve para muchas otras enfermedades, pero no solo para eso, se me ocurre incluso para diabetes o el cáncer. Ojalá sea así, que sería también el lado positivo de esta pandemia. Quería preguntaros también por esa posibilidad que ya casi se da como una certeza de que haya una segunda oleada de este coronavirus en otoño.
¿Cómo debe planificarse? Porque es verdad que la primera nos cogió prácticamente a todos los países un poco con el pie cambiado. No nos esperábamos que fuera tan grande el impacto de esta COVID-19. ¿Cómo tenemos que planificar, Luis, esta segunda oleada para que no nos coja igual, para que no nos afecte igual? Bueno, yo creo primero dotar a los sistemas sanitarios de todos aquellos medios que inicialmente echaron en falta. Y por parte de la ciudadanía yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en evitar las posibilidades de contagio. La proximidad al final es lo importante en este tipo de contagio. El día pasado me di un paseo por Zaragoza viendo las terrazas y me preocupaba que la proximidad no se estaba respetando. Y en particular me fijé en un detalle: había un grupo que estaban fumando. Y, por ejemplo, el fumar, el tabaco, el humo del tabaco circula bastante más que lo que es la respiración. Y por otra parte, cosa que me extraña, que no he oído nada con respecto a ello, es que en el tabaco se exhalan unas nanopartículas carbonáceas que son de una alta porosidad y de una gran área superficial, y que posiblemente sean mucho más infectivas. De manera que las distancias entre las personas es importante, y en el caso de los fumadores mi recomendación es todavía más por si acaso. Desde luego esto es muy interesante. Sí, Alberto. No, que decía que no solo fumar mata, doblemente mata. Y también quería tener una reflexión. Esto nos ha pillado en 2020 y pese a que no hacíamos caso a las alertas de la ciencia, ¿no? Recuerda lo polémico que fue la gripe aviar o el SARS o el MERS y que se contuvieron, ¿no? Gracias a haber invertido en ciencia ha habido una serie de tecnologías que nos han permitido tener la secuencia genética del coronavirus en 10 días, algo que se tardó más de 2 años para el SIDA. Imagínate que no hubiéramos podido diagnosticar a la gente hasta dentro de 1 año o 2. Igual nos hubiéramos confinado mucho más tarde, y estamos hablando que la tasa de mortalidad total de coronavirus se estima en un 1%. Un 1% de la población española es prácticamente medio millón. Desde luego no hay que perder de vista esa fecha y ese otro SARS de 2002, porque precisamente allí se comenzaron muchas líneas de investigación que luego, como se vio que la enfermedad perdía fuerza, se dejaron morir esas líneas de investigación. Pero vamos, lo que sí que se fue investigando por lo menos es aprovechado ahora. Por eso reclamáis tanto que se invierta en ciencia y que se le dé estabilidad, porque todo lo que se avance ahora, llegada a otra pandemia, eso que tendremos ganado. Os quería preguntar también por el sistema sanitario público español. Era algo de lo que presumían todos los gobiernos, pero desde luego que se ha visto que aún había margen de mejora en cuanto a infraestructuras, en cuanto a camas de UCI, en cuanto a recursos materiales. Dentro de las malas cifras que nos deja este coronavirus, lo mejor, lo subrayamos siempre, es la talla personal y profesional de nuestros sanitarios, que además se han contagiado a unos niveles de los más altos del mundo. Esto hay que seguir poniéndolo en valor, pero también hay que recordar que el sistema sanitario español era mejorable. Luis. Bueno, lo que sí es cierto es que nuestros sanitarios han sido excelentes. El sistema adolecía de problemas que han venido asociados a la crisis, y en ese sentido necesitan una profunda renovación y necesitan muchísimo más apoyo. Y además, yo quiero poner en valor que durante este tiempo también han aprendido mucho sobre la enfermedad, por lo cual la manera en la que se va a tratar es diferente. Pese a todo el estrés que han sufrido, han conseguido establecer unos sistemas que hacen que hoy un paciente de COVID que llega al hospital tenga más garantías. Vamos conociendo poco a poco el virus, vamos avanzando mucho. ¿Cuándo creéis que finalmente conoceremos todas las características? ¿Cómo es este coronavirus? Yo, por lo que voy leyendo, tardaremos años. Parece que llevamos toda la vida con este virus, pero fue el 20 de enero cuando se dijo que se podía contagiar entre personas. Apenas 4 meses. Yo voy pensando en las investigaciones en cáncer que llevan décadas, o en el síndrome de Noonan o muchas de otras enfermedades. Es que no llevamos nada, pese a que parece que está toda la vida. Y por eso la gente además no está habituada
a lo que nos pasa a los científicos, que vamos cambiando de opinión y vamos teniendo nuevas evidencias, y parece que eso está generando mucha confusión, porque además la ciencia se está compartiendo muy rápido y no todo lo que se está compartiendo tiene el rigor y la calidad necesaria, pero sí que lo están captando muchos medios de comunicación. Nosotros a lo mejor filtramos un poco mejor. Entonces, la ciencia también necesita tiempo. Esto es una emergencia, se han volcado muchos recursos y tendremos una respuesta antes. En cierto modo, lo que ha ocurrido también es que nos habíamos relajado, ¿no? Porque las experiencias previas que hubo con el ébola, con la gripe aviar, nos habían hecho se habían resuelto muy rápidamente, y eso ha relajado. Y la ciencia continuaba avisando de que podían venir nuevos virus desconocidos como ha sido este. Nos ha sorprendido a todos, y eso nos lleva otra vez de nuevo a pensar de que hay que estar preparado, porque esta no es la única pandemia que tenemos. Llegarán más y hay que estar mucho más preparados. En esa relajación de la que hablas, Luis, es verdad que algunos dicen que sí que había evidencias científicas, que había muchos elementos para pensar, viendo sobre todo lo que pasó en Wuhan, en el foco mundial de este coronavirus, que podíamos haber tomado nota antes, es decir, que elementos científicos había, lo que pasa que no nos lo tomamos en serio. ¿Estáis de acuerdo, Luis? ¿Estás de acuerdo con que había elementos científicos para haber reaccionado de una forma más rápida? Sí, la ciencia viene avisando desde hace tiempo que la posibilidad de virus de distintos tipos pueden aparecer, y por otra parte estamos entrando en una agresión medioambiental en nuestros sistemas, que acabamos que virus que permanecen en determinados animales, estamos hablando ahora últimamente de los murciélagos, pero son otros muchos, cada vez que estamos, avanzando hacia espacios ocupados por animales o por otras especies, el riesgo aumenta. Y por ello no solamente tenemos que mirar lo que nos está sucediendo desde un punto de vista sanitario, sino también con una conciencia medioambiental de que no es posible la expansión continua y el deterioro del medio ambiente. Alberto, ¿también lo ves así, esa conexión entre la salud, la sanidad y el medio ambiente? Por supuesto, vivimos en un entorno, entonces ese entorno nos afecta, y por ejemplo la deforestación, que parece algo tan alejado, pues si vamos creando granjas, ¿no? Pues en este caso pues serán de pangolines o pueden ser de cerdos, muy intensivas cerca de espacios que acabamos de ganar a la naturaleza, la posibilidad de intercambio de virus, y esto ocurre continuamente. Aquí a lo mejor no lo vemos tanto, pero en China se han hecho unos análisis de gente que vive en cuevas y un 5% tiene inmunidad frente a diferentes coronavirus que todavía no han saltado. Y se conocen más de, creo que no sé si eran 1.000, 5.000, pero bueno, como decía algún artículo científico por ahí, la naturaleza es la mayor bioterrorista. Los científicos defendéis un gran pacto por la ciencia a nivel nacional. Aquí en Aragón sí que es verdad que hay uno planteado, pero dado el clima político que hay en este momento, ¿lo creéis posible? ¿Os está decepcionando la clase política con la respuesta que está dando a la situación de emergencia sanitaria que vivimos? Luis. Bueno, yo creo que la Administración es consciente de la situación y luego en este caso ha puesto en marcha los recursos y la financiación científica necesaria. Yo lo que quiero pensar es que no es un efecto puntual, sino que esta situación que hemos tenido llevará a que se contemple que la sanidad y la investigación científica son necesarias y que deben estar dotadas de presupuestos adecuados. Cuando empezó la crisis que se inicia en el 2010, las inversiones en investigación en España retrocedieron de un modo escandaloso. Y esa ha sido una parte de los problemas. Y hay que decir que la mayor parte de los países europeos, por no decir todos, recuperaron los niveles de inversión previos a la crisis, mientras que nosotros continuamos por debajo. Creo que esta llamada de atención a nuestra clase política y gobernantes debe hacerle reflexionar. Y estoy seguro que hay buena voluntad e intención de recuperar la situación que debemos tener. Alberto, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que se tiene que recuperar. Lo que pasa es que muchas veces lo que estamos viendo ahora con la cantidad de muertos, contagiados, la economía tocada, los parados,
pues a mí, no sé, me cuesta ser optimista y en pensar que ahora mismo sería posible un pacto por la educación, un pacto por la sanidad, un pacto por la ciencia. Al final se tendrán que poner de acuerdo. Esto es una necesidad inaplazable, entonces habrá que hacerlo. Pero, no sé, las últimas semanas no me están gustando improvisar en lo que han dado por llamar la desescalada, el desconfinamiento. Puede tener muchas peores consecuencias que al inicio de la crisis. Rebrotes ahora yo creo que no los podríamos soportar si nos tenemos que volver a meter 2 meses en casa. Entonces, no sé, esos comportamientos, ¿no? Hace unas semanas no se notaban tanto, pero es que ahora parece que todo es política y eso lleva, yo creo que a la sociedad a relajarse. Ojo, ahora mismo hay muchos más contagiados que cuando nos encerraron. Están localizados, pero hay más contagiados. El 13 de marzo hubo 120 muertos acumulados, que son prácticamente los de estos días. Hay que tener mucho cuidado, no relajarse. Y, oye, pues ahora que hay disponibilidad de mascarillas, intentar ponérselas en la medida de lo posible. Hablando de política, a las 9 vamos a conectar en directo con el Congreso de los Diputados. Ya saben que allí Pedro Sánchez va a pedir una nueva prórroga del estado de alarma. Nos quedamos sin tiempo, pero Alberto, quiero preguntarte cómo va la campaña de recogida de fondos en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón para desarrollar las líneas contra la COVID-19. Muy rápido, ¿va bien? Pues va bien, nos acercamos a los 75.000 euros y esto ha permitido iniciar algunos proyectos que ya son realidad y lo que es más importante, ensayos clínicos. Entonces, eso es lo que se prueba en pacientes. Me gustaría llamar un poco a la solidaridad de los aragoneses, pero también de las empresas, porque lo hemos estado comentando desde este tiempo. Si podemos iniciar investigaciones ya, tendremos resultados ya. Muchas gracias. Alberto Jiménez Schumacher y Luis Oro, muchísimas gracias por compartir estos minutos y reflexionar con nosotros sobre la ciencia. Gracias, un saludo, un abrazo a los dos. Gracias, buenos días.